Un saludo, queridos hermanos. Es el Ministerio del Gozo de Jehová.com que semana a semana llevamos una clase. Esta es la última clase del libro de los Romanos. Pero previo a empezar, quisiera alabar a Dios con una alabanza. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Porque en ella llegó el Cordero de Dios, de mi alma, la condenación. Siempre amaré a Jesús en sus triunfos, mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Sí, Señor. Bendito eres, Padre de la gloria. Bendito, bendito eres. Es una alabanza, Señor, que tú pusiste en mi corazón que lo pusiera. Y le he puesto. Porque este servicio es para ti, Señor. Es para ti, Padre de la gloria. Bien, hermanos, ahora vamos a abrir el libro de los Romanos, capítulo 15. Vamos a entrar ahora a la última parte de este libro, vamos a estudiarlo, y le pido que no cierre su Biblia, sino que tengamos abierto para poder ir entendiendo mejor la clase de hoy. Repito, Romanos capítulo 15, versículo 23 en adelante.
La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra está bendita, Señor. Nos va a hablar, nos va a guiar a entender mejor tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que hagamos lo correcto delante de tu presencia. Amén. Bien, hermanos, esta clase está relacionada a el capítulo final del libro de los Romanos, donde se va a hablar sobre los planes futuros de Pablo. Vamos a mirarlo, pero en una forma de introducción, después de haberle examinado, estudiado la naturaleza y el alcance del ministerio de Pablo. Ahora nos volvemos hacia los planes futuros. Hemos visto a través de el estudio todo su trabajo arduo realizado por él. Él ha trabajado mucho, pero está llegando en un tiempo donde dice, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde muchos años ir a vosotros. Está hablando de los tiempos. Ahora observemos, en los tiempos de esta carta, está preparándose para ir a Corinto y luego a Jerusalén, en donde entregará una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Eso usted lo puede ver en su Biblia, el capítulo 15, 26. Cuando nosotros vamos mirando el estudio, vamos encontrando ciertas preguntas. Hay cosas que tenemos que entenderlo y no pasarlo, leerlo y no entenderlo. Una vez que la ofrenda sea entregada, su intención es zarpar, o sea, ir hacia España, visitando a Roma en el camino. Es decir, va a ir a Roma, en Roma va a estar un corto tiempo y luego continuar hasta España. Es importante porque la Biblia nos dice en el 26, 15, 26 y 28, capítulo 15, versículo 26 y 28 nos dice lo siguiente: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda. Oiga bien, una ofrenda para los pobres que hay entre los santos, que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores de ellos, porque si los gentiles han sido participantes de los bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasará entre vosotros rumbo a España. Recuerde lo que estoy hablando, que es rumbo a España. Ahora, hermanos, habiendo terminado su obra misionera de Pablo, ha terminado. Él está libre para visitar Roma. Él ya ha trabajado en todos estos lugares donde ha estado enseñando la palabra. Ahora, existen iglesias ya establecidas en los cuales está en Asia Menor, en Grecia, así que ve, esta es una oportunidad en este lugar para continuar. Sin embargo, él espera que los creyentes romanos lo encaminen a ir a España, de acuerdo al capítulo 15, 24 al 28. Él no provee una visita prolongada que causara una intromisión en los ministerios de los otros hermanos. No, él no quiere intromisión, sino que prefiere estar como un refrigerio
una vez que haya gozado, dice la palabra, una vez que haya gozado con vosotros. Esto le daría la oportunidad de establecer la fe de ellos, para que actualmente conforme con la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo también tiene la esperanza de establecer como una asociación, como una base de operaciones para su ministerio en España. Pero ser encaminado allá por vosotros, que nos habla del 15:24, él había desarrollado tal asociación ya anteriormente en Filipo. Ya lo había hecho en Filipo, la cual le había dado una tremenda ayuda para muchas necesidades, de acuerdo a Filipenses 1:5. Ahora, la palabra encaminar en griego significa enviar, como se usa en Romanos 15:24. Significa asistir a una persona a un viaje en el sentido de prepararlo con los requisitos para esto. Hay una pregunta en todo esto, queridos hermanos. ¿Fue este viaje una parte importante del ministerio de Pablo? Hay una pregunta, pero para Pablo era tan vital que él literalmente fue más allá de donde había de ir para ir a los santos. Ahora, observe usted que Roma y España están al oeste. Sin embargo, él está al oeste de Corintios. Sin embargo, él continuó su viaje hacia el este, no al oeste, sino al este. Más o menos unas 3.000 kilómetros más de distancia. Él se retiró. Su viaje fue 3.500 más el tiempo que duró para llegar al lugar establecido en su mente. Ahora observe, viajar en esos días era bastante peligroso, hermano. Era incierto. Pablo estaba dispuesto a arriesgar su propia vida. Él quería llegar y completar esa tarea que él tenía en su corazón. Así como cada uno de nuestros hermanos que enseñan la palabra, o pastores, o misioneros, o evangelistas, que quieren un trabajo completarlo. Pablo estaba en esa misma circunstancia. Él quería llegar y completar de acuerdo al libro de Hechos, capítulo 22 al 24. Ahora, observe lo que significa esta ofrenda que va a llevar. Significa como un compartir en común. Él lo está llevando. Pablo usa para describir una señal de compañerismo. Es decir, que él llevando esa ofrenda, darle a los hermanos judíos y que estén ahí con ciertas miserias de escasez en economía, llevándole ayuda. Entonces ese compañerismo, ya que los líderes de la iglesia le extendían a él y a Bernabé. Eso de acuerdo a Gálatas capítulo 2, versículo 9. En gesto que prometía amistad hacia esta ofrenda para vosotros, necesitaba incluir no solamente dinero, sino que expresaba compañerismo y reconocía un mutuo reconocimiento. Por esta razón, Pablo lo veía como un medio para unir a quien, tanto a judíos como a gentiles. Esto es importante. Así que este viaje realmente, viaje hacia España, marca el final, oiga bien, del ministerio de Pablo en Egeo. Al mismo tiempo refleja la dedicación y gratitud a Dios. Las cartas a Corinto también revelan la importancia de esta ofrenda. ¿Por qué? Porque usted vea en el capítulo 15, 27 del libro que estamos estudiando, Pablo va a hablarnos y le dice, les pareció bueno y son deudores de ellos, porque si los gentiles han hecho participantes de sus bienes espirituales,
deben también ellos ministrarles los materiales. Ahora, los gentiles estaban agradecidos para con los judíos por la bendición espiritual. Los judíos a su vez estaban agradecidos ¿con quién? Con los gentiles. ¿Por qué? Por las bendiciones materiales que recibían. Esta ofrenda era necesaria. Esta ofrenda era muy importante. La palabra de Dios nos dice en Romanos 15:28, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Hermanos, en el momento en que Pablo escribió, España había sido parte bien establecida del Imperio Romano por más de 250 años. Los caminos, los puentes que habían en esta península, como se comunicaban con las fuentes y acueductos, fueron construidos realmente por los romanos. Esto fue construido por ellos. En esa era todavía existían y vivían muchos judíos en este lugar. También sabemos que España tenía una comunidad judía establecida. Ahora, aquí hay una pregunta que hay que hacernos, porque cuando usted lea, querido hermano, no lea de corrido si no lo ha entendido. ¿Qué motivó a Pablo ir a España? ¿Qué es la razón? ¿Por qué ha sido motivado a ir a España? Sabemos que él aspiraba a alcanzar a los perdidos, y a eso nosotros lo hemos visto, ya lo hemos estudiado. Y en España nunca había sido evangelizada. Entonces Pablo explicó en el libro de los Romanos 15:20, dice, me esforcé, oiga bien y subraye en su Biblia la palabra esforcé, a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya haya sido nombrado. Él dice, me esforcé a predicar. Y esto es un llamado a cada uno de nosotros. ¿Qué hemos hecho nosotros para alcanzar a los que aún no conocen la palabra? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? Realmente nada. Aquí hay una pregunta. ¿Alcanzó a llegar a España Pablo? No lo sabemos. La respuesta es un poco complicada, porque el Nuevo Testamento guarda silencio a este respecto. Si observamos el libro de los Hechos, termina abruptamente cuando Pablo todavía estaba en prisión en Roma. Así termina el libro de los Hechos. Termina de una forma repentina, cortante. Termina él estando en prisión en Roma. ¿Esperando qué? Esperando un juicio. No obstante, la literatura cristiana de aquellas épocas, del primer siglo, indican que Pablo realmente fue libertado y continuó su camino a España. Ahora miremos, hay instrucciones finales de Pablo. Cuando usted ve el capítulo 16, versículo del 17 en adelante, nos dice, hay una advertencia, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas mentiras, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así me gozo de vosotros, pero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Ahora observemos esta advertencia. Aquí hay una advertencia. Pablo está exhortando
Y aquí hay preguntas que responder, porque nosotros no podemos. ¿Por qué exhorta? ¿Por qué hace un drástico cambio de saludo de una forma calurosa a una advertencia aguda? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Pablo dice así? En su despedida de los ancianos de Efeso, Pablo les advirtió acerca de los falsos maestros ya. ¿Por qué ahora vuelve a decir lo mismo en el libro de los Romanos? ¿Por qué? Pablo les advierte acerca de los falsos maestros, porque yo sé que después de mi partida, oiga bien, porque después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, lobos que no perdonarán al rebaño, y de vosotros vivos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Y lo dice Hechos capítulo 20, versículo 29 al 31. Ahora, la iglesia, obviamente, hermanos, la iglesia debería estar alerta todo el tiempo. En estos tiempos están apareciendo muchas religiones. Cristo es uno y no es religión. Vea bien la palabra cómo está trazada. Por eso mi intención es que usted aprenda a conocer la palabra de Dios, porque a través de conocer la palabra conoce a Jesucristo. Porque si usted lee una forma literal todo, no lo va a entender y lo va a dejar. Así dice la Biblia. Pero no lo entendió. Y dice que habrán gente perversa, malvada, que va a querer destruir lo que ya Pablo había hecho. La iglesia debería estar alerta, hermanos, en todo tiempo. Ahora y en todo tiempo. ¿Por qué? Ante personas que le gustan causar problemas. Porque la palabra de Dios nos dice: quiero que seáis sabios para el bien e ingeniosos para el mal. Si usted ve el libro Romanos 16, 19, ahí lo dice. La palabra ingenuo significa simple o puro, y era usado para describir el vino leudado, para no mezclarlo entre vino y agua. Aquí hay una pregunta, queridos hermanos. ¿Cómo discernimos el bien y el mal? Los judíos de Berea establecieron un buen ejemplo, y lo establecieron, y vamos a ver, Hechos 17:11, nos dice: estos eran más nobles. Oiga bien la palabra. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Había judíos nobles, pero otros no. Por eso que había nobles más que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Ahora, escudriñando. Oiga bien, escudriñando cada día las Escrituras para ver si que eran así. Hermanos, nosotros ese es nuestro trabajo. Es mirar la palabra de Dios que sea trazada. No hay como muchos sinvergüenzas cambiando la palabra para beneficio de ellos. Se benefician, se gozan, se burlan hasta de Jesucristo, tiran la Biblia al piso y dice: aquí está la palabra de Dios. Acérquense a ella. Hermanos, no se puede hacer esas cosas inmundas. Por eso que hay que saber a qué pastor está llegando, a qué congregación está llegando, porque en estos tiempos hay tantas, pero tantas divisiones que ellos mismos se han hecho y que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora observemos, Pablo específicamente pide a los romanos tres cosas, y estas son importantes. La primera es que sea protegido de sus opositores. Segundo, pedía oración por la ofrenda que sea aceptada en Jerusalén.
Y el número 3, que pudiera ir a Roma con gozo. Hay 3 cosas que está pidiendo. Primero, vamos a describir un poquito cuando dice en Romanos 15:31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Hay rebeldes, hay revoltosos. Las amenazas de parte de los judíos eran reales, no eran ficticias, no eran una imaginación, eran reales. Aun cuando Pablo continuaba su carta y se preparaba para dejar Corintio y dirigirse a Siria, fue descubierto un complot judío contra él. Consecuentemente, él fue forzado a cambiar sus planes de viaje de acuerdo a Hechos 23, porque el Espíritu Santo le había advertido a Pablo que le esperaban prisiones y tribulación. Le esperaban. Él no habla de peligros, recuerde, imaginarios. Estos peligros eran reales. Esto era real, era eminente. El segundo punto por la oración, que dice que la ofrenda de mis servicios a los santos en Jerusalén sea aceptada. Este viaje, hermanos, era para administrar a los santos. Podía ser frustrado si los judíos rechazan la ofrenda. Hacen una brecha entre los judíos y cristianos. Va a haber una brecha donde va a ser difícil, pero difícil de reparar. La esperanza de Pablo era que su regalo, o sea, la ofrenda, fuera un medio para acercarlos, de modo que la oración unida era crítica para la victoria. Y hay un tercer punto que él pidió, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Esto era un hombre que ya había trabajado, había hecho mucho trabajo. Y él quería, después de su trabajo exitoso por todos estos lugares, Pablo anticipa que la terminación va a ser exitosa de esta misión para que pueda viajar a Roma. El compañerismo de otros creyentes debería ser un tiempo de gozo y de recreación. Hermanos, hay en estas cartas que estamos leyendo, hay saludos para las personas que colaboraron con Pablo. Anteriormente, Pablo envió saludos personales a sus amigos, a sus colegas, por ejemplo, a Timoteo. A él le mandó un saludo, le decía mi colaborador. La mención de Timoteo en la introducción de 6 cartas paulinas era la alta estima del apóstol que sentía por Timoteo. Pablo también dirigió 2 cartas, primera y segunda de Timoteo, mientras que este joven ministraba en Efeso. Le escribió a los filipenses, le escribió, y aquí hay la palabra de Dios en Filipenses 2, capítulo 2, versículos 20 al 22, donde dice, pues a ninguno tengo de mismo ánimo que se interese por vosotros. Y continúa diciendo, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Este es Timoteo. Este es un hombre entregado a la obra. Pero quiero hablar un poquito de Timoteo. Timoteo nació en Listra. Fue probablemente convertido en medio del ministerio de Pablo. Aquí hay un punto importante. Aquí hay un punto importante porque Pablo lo llama verdadero hijo de la fe. Él se unió a Pablo durante su segundo viaje misionero, ya lo hemos estudiado, y se convirtió en una compañía constante. Trabajaba de cerca con Pablo en el establecimiento de iglesias en Macedonia, en Acacia, en Asia.
Lucas lo menciona a Timoteo junto con los que acompañaba a Pablo para llevar la ofrenda a los pobres en Jerusalén. Él estaba con Pablo durante el encarcelamiento de Roma. Viajó un poco, pero también él fue frustrado, él fue encarcelado. Por supuesto, Pablo le envía a Efeso para tratar con los problemas que habían surgido. Sabemos que Timoteo había sido apresado, ya lo sabemos, en al menos una ocasión, de acuerdo al libro de los Hebreos, capítulo 13, 23. Conforme al tiempo de su partida, que se iba acercando, Pablo le pidió a Timoteo que lo alcanzara en Roma. Había una conversación, como dice, de hijo a padre. Alcánzame, ve a Roma, que ahí nos vamos a encontrar. Ahora, observe que habla también de Lucio, que también habla de Jason, que también habla de Sosipater, donde él les llama mis parientes. Pablo les llama a estos mis compatriotas, por cuanto los nombres eran comunes. Pablo da poca información acerca de ellos. Realmente no sabemos, ni nunca lo podremos entender a quién se estaba hablando. Por ejemplo, ¿quién es Jason? ¿Quién es? Jason fue el que hospedó en su casa a Pablo y a toda la iglesia. Nosotros vemos en la Biblia y nos enteramos de que este hombre era un siervo de Dios. Mi pregunta es, ¿quién es Cirene? ¿Quién es Lucio de Cirene? Realmente sé poco quién Pablo trabajó con él en Antioquía. Ahora, en la casa de Pablo habían asaltado porque estaban buscando a Pablo y a Silas. Y sabemos que él fue forzado a reunirse con Sotipater, el delegado de la iglesia de Berea, quien era conocido con el nombre de Sopater, de acuerdo a Hechos 24. Puede ser que nunca sepamos, hermanos, los detalles de sus vidas, porque habla de Tercio. Sirvió como su secretario, que escribía las cartas de Pablo. Porque es verdad que nosotros cuando vemos la Biblia, vemos que el doctor Lucas escribió, pero hay partes aquí donde el secretario, a quien se le llamaba, escribió las cartas, le daban un saludo. Él le decía amanuense, amanuense. ¿Por qué? Porque a mano escribía, amanuense. Era un secretario. Y él añadía los saludos. Podemos preguntar si Mateo tal vez fue un amanuense de Pablo. La palabra del Señor nos dice de Gallo: os saluda Gallo, hospedador mío, y de todas las iglesias. Os saludo Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Realmente no tenemos datos de cada uno de estos personajes, hombres de Dios que trabajaron en su tiempo. Es probable que Gallo, a quien bautizó en Corintios, en Primera de Corintios 1:14, dice que algunos estudiosos indicaron que Gallo a lo mejor era Tito, o tal vez era Justo. Realmente nunca lo vamos a saber. En cuya casa juntó a la sinagoga, evidentemente abrió su hogar para la iglesia del Señor. Porque Pablo escribe, hospedador mío de toda la iglesia, en el libro de Romanos 16:23. Es un punto importante que hay que saber. Erasto era el tesorero de la ciudad. Y lo dice el 16:23. Los arquitectos, los arqueólogos descubrieron una piedra de mármol en el primer siglo
con una inscripción latina que decía Erasto, comisionado de obras públicas, cubrió los gastos de esta calzada. Por cuanto ningún otro oficial publicó en Corintio nombrado Erasto, es conocido, los estudiosos asumen que él es la misma persona con quien Pablo nombra aquí. Hermanos, voy concluyendo este libro que es tan interesante. Las observaciones de cierre que Pablo hace proveen más que una postdata o una breve declaración de resumen, algo que nosotros nos sentiríamos tentados a pasar por alto, por considerarlo poco importante. De hecho, descubrimos una riqueza de información acerca de Pablo y de su ministerio. Cuando él narra la visita diferida, luego los saludos a Pablo y a sus amigos y colegas proporcionan información acerca de la iglesia de Roma, entre las instrucciones finales del apóstol. Se encuentra en una aguda advertencia. Se requiere especial atención. Hermanos, no lea su Biblia si no le entiende bien. Averigüe, llame a su pastor, pregunte, trabaje con él, porque es importante, hermanos, que usted entienda la palabra, entienda bien lo que lee, porque es palabra de Dios. Y si usted lo entiende, si usted lo saborea espiritualmente, va creciendo delante de la presencia de Dios, va conociendo, así como Dios conoce su corazón, usted va entrando cada vez más a través de la oración. Que Dios los bendiga. Esta fue una clase más del libro de los Romanos. Recuerde, si usted quiere escuchar las otras clases, vea a www.ministerioelgozodejehova.com y ahí va a encontrar todas las clases que se están dando. La próxima clase, no se la pierda. Es un nuevo estudio que les voy a dar. Es para que usted conozca cómo llegar al corazón de Dios. Dios lo bendiga, Dios lo guarde, sin antes orar por ustedes, hermanos. Quiero orar por ustedes. En mi corazón están cada uno de ustedes, Padre de la gloria. Tú los conoces como me conoces a mí. Y te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que los bendigas. Que los bendiga, Señor. Bendice sus vidas, a sus familias, a sus hijos, a sus nietos, Señor. Bendícelos. Porque fuiste a la cruz, no por uno, sino por todos. Padre, te presento este ministerio, el ministerio El Gozo de Jehová, porque fue creado para tu obra, Señor. Amén. Bendiciones, hermanos.